Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que tenemos del mes de septiembre. Hoy estamos 24 de septiembre y bueno, ya son las 11 de la mañana. Y pues le damos la más cordial bienvenida en nombre de la Secretaría de Salud a este webinar que traemos el día de hoy con un tema que estamos seguros va a ser de mucha importancia, pero definitivamente e independientemente de lo mucho que nos da gusto que nos acompañen diferentes profesionales de la salud, de verdad que cuando tenemos el gusto y el placer de tener en estas plataformas a investigadores locales, de verdad que para nosotros es un orgullo y pues es lo menos que podemos hacer como Secretaría de Salud es pues brindar estas plataformas a pues los investigadores que tenemos aquí en Yucatán que hacen un trabajo increíble generando nuevos conocimientos, pero sobre todo generando evidencias, ¿verdad? Científicamente probadas, ¿verdad? Para que pues los profesionales de la salud desde donde estemos, ¿verdad? Primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, pues tengamos mejores herramientas para poder tratar a nuestros pacientes y hacer recomendaciones precisamente que sean basadas en evidencia. Entonces yo quisiera hoy presentarles a la doctora Azalia Ávila Nava, que se encuentra con nosotros y va a compartir con nosotros este webinar que hemos titulado Antioxidantes, una estrategia en las enfermedades cardiometabólicas. Les voy a platicar un poco acerca del currículum y de la reseña de la doctora Azalia. Ella es doctora en Ciencias Bioquímicas por la UNAM. Ella ha recibido diferentes distinciones, entre ellas mención honorífica en la categoría profesional en investigación de alimentos y su impacto en la nutrición en el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos en 2016, con un trabajo titulado Efecto de una dieta basada en alimentos prehispánicos sobre alteraciones cognitivas y en la microbiota intestinal causadas por una dieta alta en grasa saturada y azúcar. Cuenta con diversos artículos de investigación en revistas internacionales indexadas, así como en diferentes capítulos de libros. Ella dirige tesis de licenciaturas, de posgrado y de especialidades médicas y es profesor titular de asignatura de posgrado. Su línea de investigación es el área de nutrición e investigación clínica, en los que estudia cómo nutrimentos presentes en los alimentos pueden regular la expresión de los genes y generar efectos benéficos en la salud de la población. La doctora está en el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 desde 2017 a la fecha y pues, actualmente está como investigadora en ciencias médicas en el Hospital Regional de Alta
especialidad de la península de Yucatán. Así que le damos la más cordial bienvenida a la doctora Azalia y ya tiene usted los permisos, doctora, para poder Muchas compartir su gracias. presentación. Al contrario, doctora, para nosotros es un gusto, se lo comentaba hace un momento, estas plataformas para los investigadores locales, pues es sumamente importante y al contrario, yo creo que todos los profesionales de la salud estamos agradecidos de este trabajo que hacen para que podamos tener mejor evidencia en las recomendaciones y en los trabajos que hacemos con nuestros pacientes. Así que les dejo a la doctora Azalia. Doctora Azalia, el auditorio es suyo. Nada más antes recordarles que tienen los comentarios de Facebook están libres, así que si quieren hacerle alguna pregunta a la doctora, con mucho gusto le vamos a pedir que nos regale unos 5 minutitos cuando termine su presentación para que podamos compartir con ella algún comentario o pregunta que ustedes tengan. Y esta grabación se queda aquí en la página de la Secretaría de Salud para que ustedes la puedan ver o compartir las veces que ustedes consideren necesarios. Así que pues doctora, te dejo el auditorio, te doy la bienvenida y te refrendo el agradecimiento de la Secretaría de Salud de Yucatán. Hola, buenos días. Pues muchas gracias. Solo una pregunta. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Se puede ver la pantalla? Ya, perfecto. Ok, muchas gracias. Pues primero que nada quiero agradecer la amable invitación que me hicieron para poder participar en estas pláticas. Muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes platicándole acerca un poquito de lo que hacemos aquí en el hospital acerca de investigación. Hoy les voy a hablar de los antioxidantes como una estrategia en enfermedades cardiometabólicas. Pues empecemos hablando un poco acerca de las enfermedades cardiometabólicas, que es dentro de este tipo de enfermedades se encuentran las patologías que actualmente forman parte de los principales problemas de salud pública a nivel local, nacional e inclusive internacional. Dentro de estas enfermedades cardiometabólicas tenemos a la diabetes, la resistencia a la insulina, dislipidemias y enfermedad del hígado graso. Todas estas enfermedades están asociadas a alteraciones bioquímicas generadas por desregularización en diversas rutas metabólicas. Y un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de todo este tipo de enfermedades es la obesidad, que de igual manera es una patología que actualmente ha ganado importancia debido a los altos porcentajes que se ven en la población, de igual manera nacional y también internacional. Recordemos que esta obesidad se genera por un exceso en la acumulación de lípidos, en el cual hay un aumento de tamaño o de número de adipocitos, que es la célula funcional de este tejido, que es el tejido adiposo, que en condiciones normales nos sirve como reserva de energía cuando estamos bajo ciertas condiciones. Sin embargo, cuando existe un exceso de nutrimentos, que esto lo que va a hacer es que va a incrementar la cantidad de lípidos acumulados en este tejido, lo que va a generar es un estado proinflamatorio, en el cual se van a reclutar diferentes moléculas que van a activar vías de señalización en las cuales van a empezar a incrementar la secreción de moléculas proinflamatorias. Estas moléculas proinflamatorias están directamente relacionadas con la generación de alteraciones metabólicas y una de estas es la resistencia a la insulina. Cuando se genera resistencia a la insulina, tenemos diferentes resultados en los diferentes tejidos. Podemos tener afectaciones en la vasodilatación, en las arterias, alteraciones en la captación de glucosa a nivel de músculo y alteraciones en el metabolismo de lípidos a nivel hepático. Todas estas alteraciones debido al exceso de acumulación de lípidos en el tejido adiposo, un aumento del tamaño de los adipocitos, las moléculas proinflamatorias, la resistencia a la insulina van a generar alteraciones metabólicas entre los que se encuentran mantener elevados niveles de glucosa en sangre, así como también cantidades excesivas o una secreción excesiva de ácidos grasos.
Todo esto nos va a llevar a una sobreactivación de las rutas metabólicas, a una mayor inflamación y a una producción de algo que se denomina especies reactivas, las cuales son de suma importancia ya que en condiciones excesivas pueden generar un daño. Pero les voy a comentar más adelante esta parte. Las especies reactivas son moléculas en cuya estructura química le hace falta un electrón en su último orbital. Las moléculas químicamente deben de tener un número par de electrones para que éstas sean estables y no generen ningún daño. Sin embargo, cuando estas por alguna razón tienen un electrón desapareado en este último orbital, lo que va a hacer es que va a generar una especie altamente inestable que va a querer reaccionar con cualquier molécula que se encuentre a su alrededor para quitar este electrón. De esta manera se genera algo que se conoce como daño oxidante. Las principales especies reactivas que se encuentran en el medio ambiente son las especies reactivas de oxígeno y las especies reactivas de nitrógeno. Estas especies reactivas se generan de manera natural en diferentes procesos, como es el ejercicio, a través del metabolismo, también por incidencia de la luz solar se pueden generar estos movimientos de electrones generando las diferentes especies reactivas. Dentro de las especies reactivas de oxígeno tenemos al anión superóxido, al peróxido de hidrógeno, al radical hidroxilo y finalmente se genera algo que ya no es dañino, que es el agua. Sin embargo, todos estos intermediarios son altamente inestables y altamente reactivos. Dentro de las principales especies reactivas de oxígeno tenemos al óxido nítrico, que en condiciones normales, cuando no hay un exceso de esta especie reactiva puede funcionar como vasodilatador. Y tenemos otros compuestos como son los nitratos y nitritos, los cuales van a generar moléculas inestables que van a reaccionar con diferentes biomoléculas y esto genera un daño oxidante. Las biomoléculas que principalmente son afectadas por estas especies reactivas son los lípidos, las proteínas e inclusive el DNA. El DNA puede oxidarse a través de este aumento de especies reactivas y generar un daño en su secuencia. Sin embargo, es muy importante que les comente que estas especies reactivas tienen un papel dual en el organismo, ya que en concentraciones normales o bajas, estas especies reactivas son capaces de señalizar diferentes vías, generando diversos resultados que van a mantener a la célula viva. Estas especies reactivas pueden actuar como señalizadores para inducir factores de transcripción. Recordemos que un factor de transcripción es aquella molécula que bajo ciertos estímulos es capaz de viajar al núcleo, unirse a una secuencia muy específica de cada factor de transcripción y a través de un proceso altamente regulado poder incrementar la expresión de ciertos genes. Recordando esto, entonces las especies reactivas en condiciones basales van a poder activar a diversos factores de transcripción, entre los cuales destacan PIPAR-alfa, PGC1-alfa, NRF2 y ERK2. Estos factores y cofactores de transcripción están asociados con la expresión de genes que van a tener efectos antiinflamatorios, antiapoptóticos, antiproliferativos, antioxidantes y de biogénesis mitocondrial. Recordemos que la mitocondria es nuestro principal organelo donde se genera nuestra molécula energética, que es el ATP. Todo esto para mantener condiciones adecuadas para la sobrevivencia celular. Recuerden, esto es en concentraciones normales o en bajas concentraciones de las especies reactivas. En estas condiciones, las especies reactivas también pueden señalizar para
que se mantengan funciones metabólicas adecuadas, como es la captación de glucosa a nivel de músculo, como es la proliferación de las células beta del páncreas, las cuales son encargadas de generar insulina para metabolizar adecuadamente la glucosa, una de sus funciones. También está relacionado con el desarrollo fetal. También puede actuar a través de, incrementa o mejora la respuesta inmune y en general en diferentes vías metabólicas están relacionadas estas especies reactivas. Sin embargo, en condiciones donde se presenta factores que incrementan la cantidad de especies reactivas, hay un exceso de estas y van a generar alteraciones en diversas biomoléculas, generando resistencia a la insulina, muerte celular a células específicas como las células beta del páncreas. También van a alterar todos estos factores que les había comentado anteriormente. Pero ¿cómo se denomina este exceso de especies reactivas? Este exceso de especies reactivas aunado al aumento, a la disminución del sistema antioxidante endógeno, nos va a generar algo que se conoce como el estrés oxidante. Este estrés oxidante se genera bajo ciertas condiciones. Recuerden, es el aumento en la cantidad de especies reactivas y la disminución de los antioxidantes que se encargan de eliminar estas especies reactivas. Factores como el exceso de nutrimentos, donde se van a sobreactivar las vías metabólicas, van a incrementar las especies reactivas. Factores ambientales como la contaminación y el tabaquismo. De hecho, en el tabaco, desde prender un tabaco vamos a empezar a generar especies reactivas, las cuales las tenemos en la fase, en el humo del cigarro, y en la fase sólida de este también tenemos especies reactivas, que además de la que nosotros estemos generando por la alimentación desequilibrada que podamos tener, estamos aumentando esta cantidad de especies reactivas en nuestro organismo al tener este tipo de factores ambientales. También una disfunción mitocondrial bajo ciertas condiciones puede generar este aumento de especies reactivas, ya que la mitocondria es el principal formador de especies reactivas en nuestro organismo. En ciertas patologías se ha visto que hay una disminución de los antioxidantes enzimáticos, es decir, de nuestros antioxidantes que tenemos propios en el organismo, y aunado a esto también se asocia una disminución en el consumo de antioxidantes exógenos que provienen principalmente de la dieta. Todo esto nos va a llevar a la generación de un estrés oxidante, que es este aumento de especies reactivas. En este tipo de enfermedades cardiometabólicas es de suma importancia la inhibición o la reducción de estas especies reactivas, ya que forman parte muy importante de las alteraciones que se generan en cada una de ellas. Una de las más importantes es la formación de la placa aterogénica, ya que esta placa aterogénica está formada por moléculas oxidadas del colesterol LDL. Cuando tenemos un exceso de colesterol aunado a un exceso de especies reactivas, lo que van a hacer estas especies reactivas es que van a oxidar, es decir, van a robarle un electrón a estas moléculas, y esto va a generar que estas moléculas oxidadas sean más susceptibles de acumularse en las paredes, y que además se induzca a que se active el sistema de inflamación, generando un ambiente proinflamatorio que va a resultar en enfermedades cardiovasculares. Es por ello que debido a todas estas alteraciones metabólicas que vimos por el aumento en la cantidad de especies reactivas generadas en estas enfermedades cardiometabólicas, que se han empezado a buscar estrategias para disminuir esta cantidad de especies reactivas, las cuales juegan un papel muy importante en la oxidación de moléculas como lípidos, proteínas e incluso el DNA, como les había comentado anteriormente. Una de estas estrategias es el consumo de antioxidantes. Un antioxidante
Es una molécula que puede disminuir, retrasar o prevenir la oxidación a una molécula blanco por estas especies reactivas. Estos compuestos antioxidantes los podemos encontrar de manera natural en diferentes alimentos de nuestra dieta común. Dentro de los principales antioxidantes tenemos a los polifenoles y algunas vitaminas. Dentro de estos compuestos antioxidantes, como lo son los compuestos fenólicos, tenemos algunos denominados flavonoides, ácidos fenólicos, lignanos, estilbenos, compuestos que contienen nitrógeno, terpenoides, ácidos, compuestos que tienen sulfuro, y todos estos compuestos los vamos a poder encontrar en los diferentes alimentos. De hecho, dependiendo del color que presenten nuestros alimentos, nos va a sugerir el tipo de compuesto que tenemos presente en cada uno de ellos. Entre más intenso sea el color de nuestro alimento, nos sugiere una mayor presencia de antioxidantes. Sin embargo, no siempre están biodisponibles para nuestro organismo. Entonces, si tenemos ya esta búsqueda de estrategias para disminuir estas especies reactivas, ¿qué relevancia tiene disminuir esta cantidad de especies reactivas en nuestro organismo? Como les comentaba, estas especies reactivas van a generar un daño oxidante a diversos órganos, inclusive a nivel multisistémico. Estas especies reactivas, actualmente se sabe que cuando hay un exceso de estos en tejido cerebral pueden o están asociadas a la generación de enfermedades neurodegenerativas. En el caso del tejido adiposo, el aumento de especies reactivas puede causar una disfunción del mismo, además de que puede aumentar la inflamación en él, generando alteraciones como la resistencia a la insulina, en el cual se desregula completamente el metabolismo que se genera en este tejido. Como les había comentado anteriormente, está muy relacionado este aumento de especies reactivas con la generación del hígado graso. De hecho, es uno de los 2 mecanismos propuestos para la generación de esta patología. Y también es de suma importancia que les comente que muchas de las enfermedades a nivel renal están asociadas a este aumento de especies reactivas debido a que se oxidan proteínas de las células renales, las cuales van a generar alteraciones en su estructura, con lo cual se pierde su función de filtración. Aunado a todo ello, estas enfermedades también van a generar un aumento de proinflamación a través de este aumento de especies reactivas. Por lo que los antioxidantes van a ser capaces de inhibir o neutralizar a estas especies reactivas, y otra de sus funciones en estas condiciones también es que puede inhibir a un factor de transcripción, específicamente NF-κB, el cual está relacionado con la inducción de genes de proinflamación, en el cual se encuentra la proteína C reactiva, interleucina 1 y la interleucina 6. Entonces, recuerden, por una parte tenemos los antioxidantes que inhiben o neutralizan a las especies reactivas, y también es capaz de disminuir esta inflamación a través de la inhibición de este factor de transcripción. Pero, ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales nosotros podemos entender cómo funcionan estos antioxidantes? Pues tenemos diversos mecanismos propuestos de la actividad antioxidante de estos compuestos. Recuerden que estos compuestos pueden ser polifenoles, flavonoides, terpenoides, ácidos fenólicos. Todos estos compuestos van a tener una estructura química regularmente como de este tipo, donde tenemos estas dobles rayitas que significan que son dobles enlaces. Estos dobles enlaces lo que nos dice es que tienen un exceso de electrones. Debido a este exceso de electrones, los antioxidantes son capaces de donar electrones y posteriormente autoestabilizarse.
Uno de los mecanismos a través de los cuales actúan este tipo de moléculas es a través de un mecanismo directo. Tenemos este antioxidante que, como vimos, tiene un exceso de electrones, lo que le va a permitir donar electrones, y tenemos a la especie reactiva, la cual tiene un electrón que le hace falta en su último orbital para que pueda estabilizar su estructura. Si nosotros dejamos esta estructura así, lo que va a generar es este daño a diversas biomoléculas. En presencia del antioxidante, lo que va a hacer es que este antioxidante le va a donar un electrón y de esta manera la especie reactiva queda neutralizada. Sin embargo, ustedes pensarán, entonces, el antioxidante se queda como especie reactiva, ya que donó un electrón y se queda sin ese electrón en su último orbital. Debido a la presencia de estos dobles enlaces o al exceso de electrones en su estructura, lo que va a pasar es que estos electrones pueden brincar de lugar y autoestabilizar la estructura química de estos compuestos antioxidantes a través de un proceso denominado deslocalización electrónica. Van a poder cambiar de lugar estos electrones de tal manera que se mantiene una estructura estable en este tipo de compuestos. Otro mecanismo a través de los cuales pueden actuar estos antioxidantes es a través de un método indirecto, en el cual estos antioxidantes pueden inducir al factor de transcripción NRF2. En condiciones normales, cuando no es necesario la activación de este factor de transcripción, este se encuentra en el citoplasma de la célula unido a su correpresor, es decir, tiene un candadito para que no pueda actuar. Sin embargo, cuando es inducido o un antioxidante le da la señal de que se requiere que aumenten los antioxidantes endógenos, lo que va a provocar es un cambio conformacional de esta molécula que va a hacer que se libere su correpresor, es decir, le quita el candadito y de esta manera puede viajar al núcleo, unirse a una secuencia muy específica que se denomina elemento de respuesta antioxidante y codifica para el aumento de genes antioxidantes, dentro de los cuales se tiene a la catalasa, a la superóxido dismutasa, a la glutatión sintetasa, y son algunas enzimas de los genes de antioxidantes que tenemos de manera endógena. O puede ser bifuncional, es decir, actúa de manera directa, es decir, dona electrones y neutraliza la especie reactiva, y puede inducir al factor de transcripción para que se aumente la expresión de genes antioxidantes de manera endógena. Sin embargo, estos compuestos antioxidantes no son el único beneficio que nos aportan. Estos compuestos antioxidantes, además de neutralizar estas especies reactivas, ahora se sabe que son capaces de modular diferentes rutas metabólicas y diferentes factores que generan un equilibrio en nuestro organismo y nos permiten tener una adecuada salud. Se sabe actualmente que puede ser capaces de modular la microbiota intestinal. Actualmente se sabe que la microbiota intestinal, que son las bacterias que se encuentran normalmente en nuestro tracto, en nuestro intestino, pueden ser moduladas a través de estos compuestos, y esto genera beneficios, ya que estos microorganismos generan moléculas que señalizan para mantener en equilibrio el metabolismo de lípidos y carbohidratos en nuestro organismo. A nivel de tejido hepático se ha visto que regula el metabolismo de los lípidos. Al mantener equilibrados estos niveles, no hay una acumulación excesiva de ellos y se utilizan como fuente de energía para nosotros. También hay una inhibición de enzimas digestivas, con lo cual nos ayuda a disminuir la velocidad de absorción de algunos macronutrientes, y de esta manera se disminuye su concentración en circulación. También son capaces de estimular el gasto energético, es decir, nos ayuda a activar este gasto energético en algunas condiciones y algunos de estos compuestos.
También son capaces de actuar a nivel neuronal al inhibir las neuronas que generan hambre, ¿no? Que generan este estímulo de apetito, y también son capaces, o se ha visto que pueden regular factores de transcripción involucrados en la diferenciación de adipocitos, es decir, en la generación de más células adipositas. Estos compuestos inhiben a estos factores de transcripción de tal manera que no se aumenta la cantidad de estos adipocitos. Entonces, todos estos efectos benéficos son obtenidos a través de estos compuestos antioxidantes. Recuerden que tienen esta función de poder inhibir a las especies reactivas, sin embargo, también se ha visto que pueden actuar a todos estos niveles. Pero ahora, ¿qué alimentos vamos a empezar o vamos a generar evidencia para poder tener este sustento científico que nos ayude a poder utilizarlo en las estrategias en la población? Si bien se puso de moda esto de los antioxidantes y que consume antioxidantes de ciertos compuestos aislados, o por ejemplo del vino, o de cúrcuma, ¿no? La curcumina. Todos estos alimentos no forman parte de la dieta normal o básica de nuestro país. Es por ello que es de suma importancia empezar a generar este conocimiento para establecer estrategias de bajo costo y de fácil acceso a la población. México es un país muy rico y vasto en alimentos que tienen este tipo de compuestos con diferentes efectos benéficos. Sin embargo, falta información acerca de ellos, ya que existe mucha evidencia, tenemos mucha tradición oral acerca de los efectos benéficos de los alimentos de nuestro país. Sabemos que nuestra tía, nuestro abuelo nos decían que a través del consumo de esta planta o a través del consumo de esta fruta se podían obtener efectos benéficos. Sin embargo, no hay mucho sustento científico que nos ayude a apoyarnos en estos efectos. Entonces, lo primero que hay que generar es esta evidencia científica a través de estudios metodológicamente controlados para poder generar este conocimiento científico que nos avale. ¿Cómo es que podemos generar esta evidencia a partir del estudio de estos compuestos? Pues existen varias formas en las que podemos generar esta evidencia. Una de ellas es in vitro. In vitro puede ser una reacción en un tubo de ensayo para evaluar, por ejemplo, la actividad antioxidante de un alimento o de cierto compuesto. Y también puede ser in vitro en células específicas. Nosotros queremos probar la dosis que va a tener un efecto benéfico sobre células de tejido hepático o células de tejido del páncreas o células musculares. Entonces nosotros vamos a probar de manera inicial nuestros efectos en un estudio en células podemos probar el efecto, la dosis que nos va a generar el efecto benéfico, podemos probar la dosis a la cual ya genera toxicidad, la viabilidad de este compuesto, la biodisponibilidad, y este tipo de estudios nos va a ayudar a poder pasar al siguiente nivel y poder evaluarlo ya en un sistema íntegro. Porque si bien aquí vamos a poder evaluar los efectos benéficos de nuestro compuesto, es un sistema muy aislado. Para ello se puede trasladar a un modelo animal en el cual podemos tener un modelo animal control, o estos modelos animales también se les puede inducir cierta enfermedad como diabetes, como obesidad, y a través de ellos podemos generar evidencia científica que nos permita saber cómo lo vamos a trasladar a donde nos va a llevar esta parte de nuestra actividad profesional, que es a la población.
es muy importante que yo les mencione que si nosotros no tenemos evidencia en modelos animales o celulares, es muy difícil poder justificar el llevar a cabo los estudios en seres humanos. Es importante también que les comente que este tipo de estudios deben de estar evaluados y aprobados por comités de investigación y ética en investigación que estén oficialmente registrados ante COFEPRIS y con bioética. Esto nos da el sustento de que nuestros protocolos han sido evaluados y verificados por personal que está capacitado para evaluar este tipo de ensayos y poder indicarnos si hay algún factor en el que debemos de ser muy cuidadosos. Una de las primeras cosas que empezamos a hacer de manera inicial fue la generación de el estudio de la actividad antioxidante de diferentes alimentos in vitro. Esta gráfica que les presento aquí es la actividad antioxidante que tienen estos alimentos in vitro. Empezamos a estudiar, tenemos como alimentos referencias al té verde, al café y al té negro, que son alimentos que ya son ampliamente estudiados y que nos sirven como referencia para saber la actividad antioxidante de nuestros alimentos mexicanos que vamos a estudiar. Aquí podemos ver que la vainilla, que era de Veracruz, el chocolate de Chiapas, el nopal, la granada y la chaya, tienen una buena actividad antioxidante en comparación con los alimentos de referencia. Esto es de suma importancia porque no existe mucha información acerca de estos alimentos mexicanos y nosotros generamos un estudio en el que evaluamos a más de 100 alimentos que se consumen principalmente en el centro del país y a los cuales les evaluamos esta actividad antioxidante, así como también la presencia de oxalatos en algunos, porque por la importancia que tienen en la generación de cálculos renales. Pero no solo necesitamos saber si estos alimentos tienen actividad antioxidante in vitro, ya que muchos de estos compuestos se encuentran no tan biodisponibles una vez que los consumimos. Nosotros no podemos decir que estos alimentos ya van a tener una actividad antioxidante una vez que los integremos a nuestra dieta. También se tienen que hacer estudios donde se evalúe la biodisponibilidad que se tiene de esta actividad antioxidante una vez que se ingiere el alimento. Para ello, uno de los estudios en los que participé evaluaron el efecto del consumo de 300 gramos de nopal en población con diabetes tipo 2. Esta población, pues una de las alteraciones que tiene son estos aumentos en los niveles de glucosa y además la mayoría de las alteraciones en la diabetes o de las complicaciones, perdón, en la diabetes tipo 2 están asociadas al estrés oxidante. Lo que se observó en el consumo de los 300 gramos de nopal es que hubo una disminución en la concentración de la glucosa después del consumo en el consumo del nopal, así como también hubo una disminución en los niveles de insulina, lo que nos sugería una mejora en la regulación del metabolismo de la glucosa. Además, vimos que incrementaba significativamente la actividad antioxidante en circulación de estos pacientes. De esta manera, nosotros ya podíamos mencionar y sugerir que en esta población estudiada tuvimos un efecto benéfico al modular los niveles de glucosa e insulina y aumentar la actividad antioxidante de esta población. Esto es de suma importancia porque mantener el control de la glucosa en estos pacientes y además aportarle esta actividad antioxidante extra nos va a ayudar a disminuir las complicaciones que se dan a nivel renal, a nivel cardíaco, hepático e inclusive de neurodegeneración en este tipo de población. Otro de los proyectos en los que participé, de hecho este es mi estudio, es mi proyecto
proyecto que llevé a cabo en el doctorado, en el cual probamos, si bien un alimento nos podría aportar cierta actividad antioxidante, sin embargo, nuestra dieta no está solo formada de un alimento, por lo que quisimos hacer una combinación de alimentos que son tradicionales como el maíz, el frijol, Vamos a dar un momento a la doctora Salia. Creo que tiene un poquito inestable su conexión de internet, pero bueno, definitivamente ya estamos súper acostumbrados a estos contratiempos. De todas maneras, si tienen alguna pregunta o algún comentario para la doctora Salia, bueno, ahora es el momento en el que lo podemos hacer para que de alguna manera, ahorita que se vuelva a conectar, pues ya de alguna manera esté en el cierre de su webinar y pues ya pueda compartir con nosotros esta información. De todas maneras, aquí está ella de nuevo. Ahí está. disculpe. No se preocupe, doctor. Estamos requete acostumbrados a estos microinfartos. Sí, yo, ay Dios. Adelante, doctora, no se Una preocupe. disculpa. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya, doctora, perfecto. Ok, continuamos. Como les comentaba, estos son cortes de tejido hepático en los que podemos ver, este es un corte del grupo que fue obeso y siempre siguió siendo obeso. Estas manchas blancas que podemos ver aquí son acumulación o excesiva acumulación de lípidos en tejido hepático, el cual no está diseñado para eso. Y observamos que cuando estos animales que fueron obesos se les cambió una dieta, que tenían obesidad, perdón, que se les cambió una dieta con estos componentes tradicionales mexicanos, disminuyó considerablemente la cantidad de grasa acumulada en este tejido. Además vimos que cuando los animalitos, lo que les comentaba anteriormente es que en la obesidad se puede generar este aumento del tamaño de los adipocitos o la cantidad de adipocitos que hay durante la obesidad. Actualmente se sabe que el aumento del tamaño del adipocito es el efecto o el proceso que se ve relacionado con las alteraciones metabólicas, ya que se genera un proceso de inflamación que desregulariza todas las vías metabólicas. Aquí observamos cómo se incrementó el tamaño de los adipocitos en estos animales que fueron inducidos a obesidad y que una vez que fueron obesos y se les cambió a la dieta tradicional mexicana, disminuyó considerablemente, vean el área que se observa aquí, en comparación con el área del adipocito de las ratas que fueron obesas y después que se les cambió a la dieta tradicional mexicana. No solo vimos estas modificaciones en tejido hepático y adiposo, sino también vimos que casi se normalizó, se normalizó respecto al grupo control el metabolismo de la glucosa, el cual hicimos a través de una curva de tolerancia a la glucosa. Vimos cómo el área bajo la curva de estos animalitos en esta medición es casi igual a la del grupo control. De esta manera pudimos nosotros concluir con nuestros resultados que la combinación de estos alimentos pueden generar diversos efectos a través de la disminución de estrés oxidante en diversos tejidos, ya que nos
ya que vimos que hubo una mejora en el metabolismo de la glucosa, una disminución en el consumo, en la acumulación de lípidos en tejido hepático, y además vimos una muy buena regulación en tejido adiposo. Esto lo comprobamos a través de la expresión de diversos factores de transcripción involucrados en la oxidación de ácidos grasos, en el metabolismo de la glucosa. Y igual vimos la regulación de algunos tipos de bacterias que se han asociado con efectos benéficos en la salud. Una vez que ingresé aquí en el hospital como investigadora, empezamos a hacer colaboración para generar evidencia científica que respalde el consumo de productos locales. Uno de ellos es el guarumbo. El guarumbo es una planta que se utiliza de forma tradicional para disminuir los niveles de glucosa. Sin embargo, había poca información acerca de los efectos benéficos. Lo que se hizo igual fue generar un modelo de obesidad animal a través de una dieta de cafetería. Esta literalmente se le da una dieta de lo que uno puede comprar en la cafetería, como galletas, chocolates, dulces, y se indujo obesidad este modelo animal y se le dio un extracto de esta planta. Posteriormente, lo que se observó es que hubo una regulación a nivel muscular, ya que hubo una mejora en la captación de glucosa, como lo observamos a través de la disminución de la concentración de glucosa. Hubo una mejora en el tejido adiposo, en el hígado, y además hubo una mejora o un aumento de termogénesis en el tejido adiposo café. El tejido adiposo café está asociado con un aumento de gasto energético. ¿Cómo pudimos observar estos efectos benéficos? Pues a través de las curvas de crecimiento de los animales, donde vimos que el que recibió el extracto de guarumbo no tuvo un incremento tan significativo de peso. De igual manera vimos una disminución en el tamaño de los adipocitos, y vimos igual una mejora en la curva de tolerancia a la glucosa. Esto fue lo que observamos con esta planta que se consume de manera tradicional en algunas comunidades de esta región. Y posteriormente empezamos a hacer estudios acerca de un alimento que es muy, muy tradicional aquí, que es la chaya. Cuando empezamos a hacer estudios aquí, a mí me sorprendió mucho que no hubiera reportes en la literatura científica donde nos indicaran los efectos benéficos del consumo de la chaya, ya que se sabe de muchos efectos benéficos a través de tradiciones orales, en diversas escrituras que se mantienen de forma tradicional en las diversas comunidades. Sí existía información acerca de estudios in vitro y en modelos animales acerca de los efectos, y esto es lo que nos llevó a generar el siguiente estudio. Nosotros evaluamos a la chaya, evaluamos los diferentes compuestos bioactivos que se han asociado a sus efectos benéficos, como es el camferol, la quercetina y la epigalocatequina. Nosotros de la literatura sabíamos que existía la presencia de estos compuestos, principalmente de camferol y quercetina, por lo que nosotros decidimos evaluar en nuestro estudio la presencia de estos compuestos, y como pueden ver aquí en la línea azul encontramos la presencia de ambos compuestos en nuestra chaya estudiada. Vimos que es una muy buena fuente de proteínas, fibra, y además tiene la presencia de minerales. Basados en la evidencia que se tenía anteriormente de los efectos benéficos de la chaya, uno de ellos era la disminución de los niveles de colesterol en un modelo animal. Debido al alto, pensando en estos resultados y debido a la presencia y a las altas frecuencias de dislipidemia en la población específicamente de Yucatán, decidimos evaluar el efecto benéfico del consumo de la chaya en una población con dislipidemia, recordando que la dislipidemia son las desequilibrio que hay en los lípidos que tenemos en circulación. Nuestra estrategia
de evaluación fue seleccionar a nuestros pacientes con dislipidemia que no consumieran ningún tipo de fármaco para que no hubiera una interacción y no tuviéramos sesgos para saber si realmente fue el efecto de la chaya. Eran personas que no estaban diagnosticadas con dislipidemia aún y que entraron como voluntarios a nuestro estudio. Lo que hicimos fue darles una estrategia de 500 mililitros de agua de chaya, la cual tenía 20 gramos en medio litro de agua. Diario consumían una botella durante 6 semanas. Antes y después de la intervención, evaluamos diversos parámetros antropométricos como peso, talla, IMC, circunferencia de cintura. Evaluamos presión arterial, también parámetros bioquímicos, principalmente los lípidos en circulación. Y además queríamos saber si esta presencia de compuestos bioactivos, como ya se había reportado anteriormente, generaba un efecto antioxidante. No solo antioxidante en circulación, sino era capaz de inducir nuestros antioxidantes endógenos, es decir, darnos este potencial antioxidante en circulación por los compuestos y además capaz de inducir estos genes antioxidantes. Los resultados que obtuvimos vimos un efecto significativo en los niveles de triglicéridos, disminuyó significativamente de 208 a 166 la concentración de triglicéridos en la población estudiada después de 6 semanas de consumo de chaya, y vimos de manera muy interesante que aumentó la actividad antioxidante de estos sujetos después del consumo de la chaya, lo cual lo asociamos directamente con la cantidad de polifenoles que vimos en circulación de estas personas, y vimos también una reducción significativa de un marcador de oxidación de lípidos, que es el malondialdehído, que está asociado con la generación igual de inducción de moléculas proinflamatorias, así también como la placa heterogénica. Vimos una reducción en este marcador oxidante, sin mostrar cambios en los marcadores de inflamación como la proteína C reactiva. Además de esta actividad antioxidante que vimos en circulación, lo que observamos también es que al finalizar nuestro protocolo, hubo un aumento significativo de la expresión de enzimas antioxidantes como la catalasa. Aumentó la expresión de esta enzima en las personas después del consumo de la chaya, y también vimos, si bien no vimos un efecto sobre los niveles de colesterol, sí vimos un efecto en la enzima limitante, que es la HMG-CoA reductasa, que es la enzima limitante de la generación de colesterol endógeno, y vimos que hubo una disminución de la expresión de esta enzima, lo que nos sugiere tal vez es que si se diera una intervención tal vez un poco más larga, podríamos ver cambios en los niveles de colesterol. Sin embargo, esto no lo podemos decir hasta que se haga un ensayo. También vimos el aumento de la expresión de uno de los transportadores de colesterol que se conoce como colesterol bueno, que es el HDL, y en este vimos un aumento de la expresión de este transportador, lo que nos sugiere que podría también tener un papel en el incremento de este tipo de colesterol. Con esto nosotros concluimos que la chaya es una buena fuente de polifenoles, que tiene actividad antioxidante in vitro, y además esta actividad antioxidante se vio reflejada en circulación, es decir, nuestros compuestos presentes en la chaya fueron biodisponibles una vez que se consumían, y que tuvo un efecto antioxidante ya que redujo este marcador oxidante. Tuvo una actividad antioxidante indirecta, ya que se vio que aumentó la expresión del gen de la catalasa, que es un gen antioxidante, y además de todo esto hubo una disminución de los niveles séricos de triglicéridos. Estoy muy feliz de compartirles esta publicación, ya que es, como les decía, es el primer estudio en seres humanos de los efectos benéficos de la chaya.
Esto nos permite generar esta evidencia acerca de los alimentos tradicionales mexicanos que son de gran importancia y que debemos empezar a generar esta evidencia para poder sustentar las estrategias que se generen en la población y un poco este conocimiento para poder retomar estas tradiciones que se han perdido un poco con estos cambios de estilos de vida en la población y poder generar estos estilos de vida un poco más saludables a través de los recursos que ya se tienen propiamente de manera accesible, ¿no? Siempre termino invitándolos a todos y a todas especialmente a que se formen parte de este grupo de mujeres de la ciencia en México. Esto lo hago muy enfático porque en la población de mujeres que somos investigadores es muy bajita a nivel internacional y a nivel nacional también. Entonces, los invito a que formen parte de estas mujeres que están cambiando el conocimiento en nuestro país y que a través de sus estudios pueden generar estos nuevos conocimientos que nos ayudan a avalar los efectos benéficos en la población. Pues no me queda nada más que agradecer a las diferentes instituciones que están relacionadas y con las cuales sin su ayuda no hubiera podido llevarse a cabo todos estos estudios y generar todo este conocimiento, como es la Universidad Modelo, obviamente al Hospital Regional, que es donde yo trabajo, a la Universidad Modelo, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, al Instituto Nacional de Pediatría y al Departamento de Nutrición de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Pues muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por esta excelente presentación y bueno, al final, pues muy, muy emocionante, ¿no? Esta invitación a las mujeres, creo que es algo que siempre debemos de hacer, ¿verdad? Independientemente de que invitemos a los profesionales de la salud a hacer investigación, creo también, estoy muy convencida que cuando las mujeres hacen investigación, pues también es una aportación muy especial y es otro lugar en donde definitivamente tenemos espacios como mujeres para pues desarrollarnos profesionalmente también y pues bueno, es otra cosa que las mujeres también hacemos muy bien. Así que muchas felicidades a usted y a todo su grupo de trabajo y a sus colegas investigadoras. De verdad que es un placer poder tenerle aquí y por supuesto pues definitivamente habrá espacio absolutamente para todas las investigadoras que quieran hacer uso de esta plataforma. Como Secretaría de Salud estaremos encantadísimos de poder tenerles aquí con nosotros, doctora. Le voy a hacer, si usted me regala 5 minutitos, hay aquí creo que claro, 2 o 3 comentarios que creo que es bien importante poderlos conversar y creo que son muy, muy, muy buenas aportaciones. Aquí nos pregunta, Lucía Calderón nos pregunta, doctora, ¿hay manera de saber si existe un equilibrio entre ROS y antioxidantes? Dice, medir marcadores inflamatorios o algo así. Como un equilibrio tal cual no podemos decir, ya que justo falta mucha información acerca de los antioxidantes. De hecho, ni siquiera, por ejemplo, en nuestro país hay una ingesta diaria recomendada para los antioxidantes. Entonces, al menos se podría evaluar a través de los marcadores de estrés oxidante o inflamación, donde veamos que tal vez no hay un aumento de estos, siempre comparándolo contra un grupo control, ¿no? Un grupo aparentemente sano en nuestra población podría ser una buena estrategia para medir este equilibrio. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Aquí nos pregunta también Iván Lara, nos pregunta si el efecto antioxidante, de la chaya o del guarumbo varía si el alimento es crudo o si es cocido. Es una muy buena pregunta porque justo sí, no se los comenté. Como les decía, la biodisponibilidad de los compuestos bioactivos en los diferentes alimentos es dependiendo justo del alimento. En nuestros estudios
Lo que hicimos en el caso del guarumbo fue un extracto que se generó de manera a temperatura normal. Entonces, no puedo decir si el tratamiento, en ese caso no puedo decir si el tratamiento térmico tendría una afectación. Tendríamos que evaluar diferentes tratamientos térmicos para evaluar si los compuestos bioactivos se mantienen. En el caso de la chaya, el tratamiento térmico no afecta de manera considerable, eso ya lo hicimos, no se los mostré, pero ya lo hicimos de manera considerable. Este tratamiento que se da para eliminar un poco de los compuestos dañinos, como son el cianuro, que está presente en esta planta. Lo que se hace aquí es esto que se llama como blanqueamiento, que es pasar por 20 segundos la planta, ¿no? la hoja de chaya, para disminuir esto. Y este proceso no disminuye la cantidad de antioxidantes presentes en el alimento. Sin embargo, en nuestro estudio lo evaluamos esta actividad antioxidante ya en vivo en la planta fresca, ¿no? Hicimos como un agua de chaya literalmente. Sin embargo, les puedo decir, en el caso, por ejemplo, del nopal, una cocción no mayor a 8 minutos con tratamiento térmico al vapor, sin que toque el fuego, aumenta significativamente los compuestos bioactivos, la biodisponibilidad de estos compuestos al que ser consumidos, ya que los compuestos bioactivos en el nopal se encuentran unidos a la fibra. Entonces, con este tratamiento térmico lo que se hace es hidrolizarlos y hacerlos biodisponibles. Es igual en el caso del jitomate, que hace estos tratamientos térmicos no excesivos, no mayor a 65 grados, se puede tener mayor disponibilidad de licopeno, o también masticándolo por más de 5 minutos. Así que hay cualquiera de las dos cosas que les funcione. Esto es súper importante, ¿no? Creo que es de las preguntas más importantes porque sí, claro. De repente suponemos que todo tiene que estar crudo, ¿no? Es que no sometas a ningún tratamiento a las frutas y las verduras porque las vas a dañar y pues como estamos viendo, por eso hablaba de la importancia de toda esta evidencia para hacer buenas recomendaciones, habrán efectivamente vegetales, ¿no? Que sí, por supuesto, sean mejor consumirlos completamente crudos, pero habrán otros que no, ¿no? Pero también qué tanto es tanto, ¿no? Entonces también hay que saber hasta qué punto pueden estar en cocción, qué método de cocción será el mejor, si debe tocar el fuego, si debe tocar el agua, por ejemplo, hervidos, si es mejor que sean al vapor, a baño María, cuánto tiempo. Entonces definitivamente aquí entra toda una serie de recomendaciones que pues mientras más investigación se haga y mientras más profesionales se animen a generar estos conocimientos, pues todos tendremos mejores herramientas para hacer las recomendaciones. Fue una excelente pregunta y por supuesto una excelente respuesta. Y también el tema de la masticación, ¿no? Que bueno, es otra cosa que siempre hemos pensado que no sirve de nada hacer la recomendación de la masticación. Sí. Bueno, por supuesto, ¿no? Excelente. Y doctora, aquí, bueno, evidentemente le tiene así como muchísimas felicitaciones. Ahí le invito a que pase a los comentarios de Facebook para leerlas. Y bueno, hay una última pregunta que nos hace Jesús Marín. Nos dice, buenos días, doctora. Dice y pregunta si se ha establecido alguna ingesta diaria sobre el consumo de antioxidantes en la población en general. No, de hecho justo eso era lo que les decía, falta bastante información acerca de esto y como es un tema que de repente se puso de moda, entonces se empezaron a consumir comprimidos, ¿no? De compuestos aislados, pero yo soy más de la idea de consumir el alimento completo por todo el aporte de los macronutrientes, de los micronutrientes que nos va a dar, además de este efecto benéfico de los antioxidantes. Si bien no hay una ingesta diaria recomendada, hay un estudio muy viejito, ya tiene como 15 años, pero me gusta mucho siempre mencionarlo, donde hacen referencia a la actividad antioxidante y miden la actividad antioxidante y evalúan marcadores de estrés oxidante. Y hasta con el consumo de medio kilo de frutas y medio kilo de verduras se mantiene esa actividad antioxidante. También es muy importante que yo les diga que un exceso de antioxidantes puede ser malo, como todo en esta vida, porque se pueden volver prooxidantes. Entonces, también mantener en equilibrio esto es muy importante. Sin embargo, como les digo, esta combinación o medio kilo de fruta o medio kilo de verdura vieron en personas que mantenían
o que inducían esta actividad antioxidante y disminuían marcadores de estrés oxidante, aunque no hay una ingesta diaria recomendada. Perfecto. Sí, de hecho, bueno, las últimas recomendaciones que hacen tanto la OMS como la FAO y, bueno, diferentes organismos, me parece que la última recomendación que tenemos para al menos frutas y verduras son como 400 gramos al día, ¿no? Que vendrían siendo como 5 porciones, pero pues me parece que en la medida que vayan saliendo cada vez más evidencia, pues seguramente estas recomendaciones para población general también se irán ajustando. Lo que es cierto Exacto. es que tenemos que insistir en el consumo, ¿no? O sea, ahora sí Exacto. que de repente sí me ha tocado escuchar y ver, ¿no? Algunas recomendaciones y hay muchos profesionales de la salud que siguen insistiendo en algunas prohibiciones de frutas y verduras cuando pues la evidencia nos dice que el consumo es bajísimo en toda la población mexicana, entonces vamos a promover el consumo de frutas y verduras. Habrán casos muy específicos, ¿verdad? De algunas patologías que, bueno, efectivamente requieran recomendaciones, pero bueno, lo que las frutas y verduras necesitan es que les hagamos promoción de consumo y no que hagamos listas interminables de frutas y verduras no permitidas, que bueno, cada vez que las vemos, pues es muy triste porque de por sí el consumo es bajo y hacemos listas infinitas de frutas y verduras no permitidas, pues bueno, eso mejor no lo comen, dice. Exactamente, ¿no? Y luego ves la lista y dices, no puedes comer mamey, y luego dices, ay, hace más años que no como mamey, o sea, de todas maneras, no es una fruta o verdura que yo consuma, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer nuestras recomendaciones basadas en evidencias, como nos invita la doctora Salia, por favor, insistamos también en este consumo, sobre todo de las que se producen en la región. La chaya creo que es la estrella absoluta, ¿verdad? De lo que se produce aquí en Yucatán, que además está biodisponible y disponible en prácticamente todos los patios y en toda la región. Así que pues hagamos siempre uso de estas recomendaciones que además son basadas en evidencia, ¿eh? O sea, digo, independientemente de lo ancestral que pueda ser la recomendación que se ha transmitido de generación en generación, cada vez tenemos más evidencia científica para recomendarla como un alimento verdaderamente funcional, así que pues hagámoslo. Pues doctora, a mí me encantaría que cerraras con un mensaje final este webinar para poder despedir nuestra transmisión del día de hoy. Pues yo los invito justo a retomar estas tradiciones, ¿no? De consumo de alimentos tradicionales, como usted lo dijo, que estén basadas en evidencia científica para poder generar estrategias de fácil acceso y de bajo costo a la población. Aprovechemos nuestros recursos para obtener estos efectos benéficos. Muchísimas gracias, doctora. Pues ahí queda la invitación, ¿verdad? No únicamente a el consumo de frutas y verduras, sino que al consumo de frutas y verduras de la región, al consumo de frutas y verduras de la estación. Acuérdense que cada vez que hacemos una recomendación de este tipo, no solamente ayudamos a mejorar la salud de la población en general, sino que ayudamos a nuestros productores locales. En la medida que apoyemos a nuestros productores locales, apoyemos iniciativas que mejoren en los apoyos que se dan a los productores locales y nos acerquemos a los mercados a comprar sin intermediarios, tendremos más frutas y más verduras disponibles y por supuesto ellos también tendrán una mejor calidad de vida y es un círculo donde todos ganamos. Así que pues ahí queda la invitación final. Muchas gracias en nombre de la Secretaría de Salud a la doctora Salia. Le haremos llegar su constancia, ¿verdad?, de esta participación y pues infinitamente agradecidos. Y pues esta es su casa, doctora, será siempre bienvenida para contarnos y platicarnos de sus investigaciones y por supuesto a todas las mujeres de ciencia y a todas las mujeres investigadoras, pues esta también siempre será su casa. Así que muchas gracias, doctora, y que tengan todos un excelente fin de semana. Nos estaremos viendo el siguiente miércoles también con otro webinar. Muchas gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias.